Bien, por ejemplo, en el curso pasado nosotros vimos cómo instalar una especie de servidor, pero local, para trabajarlo de manera local en nuestra computadora. Es una aplicación que se llama Swarm Control Panel. Esta es la aplicación que el curso pasado vimos cómo instalarla y cómo utilizarla. Si yo abro ahorita la aplicación, pero que aparezca la ventana del Swarm. Este es el Swarm. Es un programa, una aplicación que podemos descargar gratis de internet. Y esta aplicación está informando que tiene soporte para el servidor Apache. Servidor Apache lo que nos va a permitir programar en el lenguaje de PHP, pero también tiene soporte para MySQL. Aquí lo podemos ver, es cuestión de iniciar los servicios. Si vamos a programar algo en PHP, tendríamos que activar los servicios de Apache. Y también si vamos a programar en MySQL, hay que iniciar también los servicios de MySQL para poder trabajar con estos, digamos, estas dos aplicaciones, tanto el servidor Apache como el lenguaje de programación SQL. Ahora, si estamos trabajando, esto sería para un servidor local dentro de nuestra computadora. Si no lo voy a trabajar de esta manera, bueno, cierro los servicios tanto de Apache como de MySQL, cierro Swarm y lo que haría es irme al navegador de internet. Voy a entrar a una de mis páginas, a uno de mis hosting. Es uno con el que vamos a estar trabajando, es www.systemgym2023.com/cpanel. Este es el hosting con el que vamos a estar trabajando, o el dominio del hosting. Vamos a esperar a que me conecte cPanel. cPanel está conectando, dice aquí. Voy a poner mi nombre de usuario, es Osvaldo. La contraseña ahorita no la recuerdo, pero bueno, voy a entrar mientras a otro de mis hostings, pues lo que ahorita no tengo a la mano esta contraseña. Tengo otro hosting, aquí sí me sale la contraseña. Y bien, voy a iniciar en el hosting. Dentro del hosting, esto ya es en internet, ya en un servidor de internet donde puedo yo publicar mis páginas. Aquí voy a encontrar también las utilidades de base de datos. Aquí lo tenemos, base de datos. Voy a abrir, por ejemplo, base de datos en MySQL. Esta es la aplicación que vamos a abrir dentro del hosting. Y aquí me da la información de todas las bases de datos que yo ya tengo creadas dentro de mi hosting. Son bases de datos que se van a utilizar para mis diferentes páginas o proyectos de página web que tengo ya cargados en internet, en mi hosting. Tengo la base de datos de Weebly, Fast Fitness, Gorillas, Posada, TorGym, entre otras más, ¿no? Y bueno, eso es algo de lo que vamos a ver en el curso, cómo crear una base de datos para una página de internet. Bien, pues la primera actividad que les voy a pedir para el día de hoy es ingresar al hosting. Ya les di la dirección, www.systemgym2023.com/cpanel. Aquí de repente cambia a 2.2083, pero bueno, es /cpanel. Nos va a llevar a este lugar, ponemos el nombre de usuario que ya les proporcioné, systemg. Y la contraseña, cuando me la pidan, se las envío de manera privada. Aquí pongo mi contraseña e inicio sesión. Ya una vez iniciada sesión, el curso pasado estuvimos trabajando con el administrador de archivos. Le doy clic a esta aplicación y en otra pestañita me está cargando el administrador de archivos. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con la carpeta public HTML? Es donde colocamos nuestros proyectos. Aquí tengo los proyectos de algunos de ustedes, como Mariano, el de Marta Cecilia, el de Osvaldo, el de Raúl y el de Rosario. Y aquí están apareciendo, bueno, los proyectos que cada quien estuvo subiendo. Vamos a seguir trabajando con eso. Pero tenemos también lo siguiente. Ahora vamos a trabajar con bases de datos. Vamos a buscar esta aplicación que se llama Base de Datos MySQL y le damos un clic. En este caso no nos carga otra pestañita, sino que la misma pestaña cambia y nos empieza a mostrar las funciones de base de datos. Revisando aquí un poquito, vamos a ver cuántas. Aquí tenemos ya de hecho creadas un par de bases de datos. SystemGym Gorillas y SystemGym Tor 1. De hecho voy a eliminarlas, no las necesito estas bases de datos. Elimino esta base, ahí está, volver. Y me queda una más, también la voy a eliminar. Volver. Vamos a usar este hosting, no el otro que les mostré en el otro video, porque en aquel tengo proyectos importantes y no los quiero poner en riesgo. Este SystemGym lo tengo, este hosting de SystemGym lo tengo contratado para estas actividades, ¿no? Entonces, ya que entran a la aplicación de base de datos, van a encontrar que ya no hay base de datos, ya las eliminé las que había.
También voy a eliminar al usuario que tenía aquí creado para que quede todo vacío, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer, cada quien va a entrar y va a crear una base de datos. Voy a salir un momentito acá a cPanel para ver cuántas tengo permitidas en este servicio. Dice, aquí tenemos las estadísticas, uso del disco, uso de archivos, banda ancha, base de datos. Tengo infinito, base de datos MySQL 0 de infinito. Aquí tenemos ilimitado, en el otro tengo nada más máximo 10, aquí tenemos ilimitado la cantidad de bases de datos que podemos crear. Perfecto, entonces me regreso aquí a base de datos SQL. Y bien, cada quien va a crear una base de datos. Su base de datos va a llevar su nombre, perdón, el nombre del dominio, systemg, guión bajo, y aquí cada quien va a poner su nombre. Yo, por ejemplo, voy a crear la mía, Osvaldo. Una sola palabra nada más, por favor. Osvaldo, Raúl, Oscar. Aquí como tenemos 3 compañeros Oscar, habrá que verificar quién es el primer Oscar que crea su base de datos. Para el siguiente Oscar, cuando ve que ya hay una base de datos con su nombre, pues puede usar otro nombre, ¿no? Por ejemplo, Oscar Daniel, él ya nos comentó que lo vamos a llamar Daniel, entonces le pondré Daniel. Aquí el problema nada más sería entre Oscar de Sales y Oscar Monroy, que pueden elegir a lo mejor el apellido, en el caso de Oscar Monroy, para que no haya problemas con base de datos con el mismo nombre, ¿no? Entonces van a crear su base de datos, le ponen su nombre y la creamos, crear una base de datos. Base de datos de MySQL se añadió, le dan volver y verificamos que la base de datos ya exista, ¿no? Nos vamos aquí abajo, base de datos actuales, aquí está la mía, entonces quiero ver al ratito aparecer la base de datos de Oscar, la de Monroy, la de Daniel, la de Raúl, la de Rosario y la de Itzel, por favor. Y bueno, una vez que hayan creado su base de datos, cerramos ya el sistema, nos iríamos acá de este lado, a la silueta esta, y cerramos sesión. Bien, pues ya tengo mi base de datos ya creada, ya estoy aquí en el host nuevamente, ya hemos creado la base de datos y aquí podemos ver bases de datos actuales. Aquí está la que yo he creado, pero aún no la voy a poder utilizar en mi página web hasta que no genere un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a ver aquí abajo, dice usuarios MySQL, añadir nuevo usuario, aquí es donde vamos a crear nuestros usuarios, aquí está el botón de crear usuario. Debe ser un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a ver qué nombre le voy a dar a mi usuario. La base de datos la llamé Osvaldo. Voy a ponerle como usuario Secati190. Este va a ser mi usuario. Cada quien va a crear su propio usuario. Puede ser su segundo apellido de ustedes, el nombre de su mascota, el nombre de algún hermano, de algún hijo, de algún familiar, de su mejor amigo, de quien ustedes quieran, o cualquier palabra que quieran inventar como nombre de usuario. Y vamos a crear ahora una contraseña. Aquí abajo nos va a estar marcando esta barrita de seguridad si nuestra contraseña es permitida o no, según qué tan débil o fuerte es la contraseña. Yo voy a crear la siguiente contraseña. Me dice seguridad muy segura, 100 de 100. Nada más que no me acuerdo qué escribir, lo voy a poner otra vez. Bien, ahí está. Traten de acordarse qué es lo que escribieron. Yo ya lo realicé y sí logré recordarlo. Espero que no se me olvide. Y me pide volver a escribir la contraseña otra vez. Ahí está ya. La escribí bien, igual en los dos lugares. Así que ya tengo listo mi usuario y mi contraseña. Entonces voy a crearlo. Crear usuario. Listo, ha sido creado. Me dice que sí quiero guardar. Le digo que no. Aquí no me interesa guardar esto. Le voy a dar clic aquí a volver. Verifico que el usuario ya exista. Aquí está la lista de usuarios actuales. Yo ya tengo mi usuario Secati190 que va acompañado o precedido de systemg-secati190. Ese es mi usuario. Ahora voy a asignárselo a mi base de datos. Son 3 cosas las que estamos haciendo. Lo primero que hicimos fue crear la base de datos. Ahora estamos creando el usuario y lo siguiente es este usuario enlazarlo a la base de datos. Vamos a ver dónde lo vamos a hacer. Aquí está, luego dice añadir usuario a la base de datos. Aquí voy a elegir mi base de datos. Ahorita nada más hay una, pero cuando ustedes empiecen a entrar y a crear sus bases de datos, tienen que elegir la que ustedes hayan creado. No se vayan a meter con las bases de datos de los demás. Cada quien tome su propia base de datos que creó. Y aquí es el usuario primero. Elijo el usuario y elijo la base de datos.
En mi caso, como nomás hay una base de datos y hay un usuario, pues ya automáticamente me dio ahí la relación entre la base de datos de Osvaldo y el usuario Secati 190. Pero ustedes iban a tener que buscar su usuario que crearon y su base de datos que crearon. Y le van a dar clic en añadir para que se enlacen. De hecho, si se fijan acá arribita, la base de datos no tiene este dato de aquí, usuarios con privilegios, no hay usuario todavía asignado. Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a añadir el usuario, añadir. Aparece esta otra pantalla en donde vamos a pedir todos los privilegios. Nosotros queremos todos los permisos para hacer lo que querramos hacer con la base de datos. Queremos crear tablas, crear registros, borrar información. Ahí tenemos el delete. Queremos utilizar la instrucción select de SQL. Queremos actualizar la base de datos, insertar registros. Hay muchas cosas muchas actividades que podemos realizar en una base de datos. Hay que marcar todo para que todos los comandos de SQL nos puedan funcionar. Si no marcan esto, vamos a estar limitados y prácticamente no vamos a poder programar nada en SQL. Entonces, marquen todos los privilegios y guardamos los cambios. Listo, ya quedan guardados los cambios. Voy a darle clic aquí otra vez en volver. Siempre que aparezca este cuadro verde indicando que ya los cambios han sido guardados, ya queda listo y me puedo volver. ¿Cómo confirmo que ya mi base de datos está enlazada al nombre de usuario? Aquí está ya, base de datos actuales, esta es mi base de datos y tiene un usuario con privilegio, systemg-secati 190, ya están relacionados. Para este momento ya tengo lo necesario para empezar a programar en SQL. Ya tengo la base de datos, ya tengo mi nombre de usuario y que no se me olvide la contraseña. No se les olvide, por favor, anótenla por ahí en un papelito para que no se les olvide su contraseña. Bien, miren, ya para terminar por hoy con respecto a SQL, aquí les muestro una página que estoy haciendo en PHP. Esto lo vamos a ver ya más a fondo el próximo lunes para que ahorita no se preocupen. Pero bueno, aquí tengo ya estos datos. El nombre de mi base de datos, tengo el usuario, el nombre del usuario y la contraseña. Son los datos que creamos en el hosting. Y para poderme conectar a MySQL, aquí esta es una instrucción que vamos a conocer el próximo lunes. Nomás le estoy dando un pequeño adelanto. Es la instrucción MySQL-connect. Le vamos a indicar dónde se encuentra nuestra conexión. Es en el localhost, después lo explicamos con calma. Le vamos a indicar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña para podernos conectar a MySQL. Y posteriormente vamos a abrir la base de datos. Ya una vez conectado, tenemos acá otra instrucción, MySQL-select-db y el nombre de la base de datos y la variable en donde está guardada la conexión que hemos abierto. Es decir, hay que abrir primeramente una conexión con SQL por medio de MySQL-connect. Le repito, vamos a usar el nombre del usuario y el password para conectarnos a MySQL. Son los datos que ya tenemos aquí, que hemos generado ya en el hosting. Y ya una vez conectados podemos abrir nuestra base de datos. Pero esto, le repito, no, eso es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana. Y bien, no se les olvide cerrar la conexión cuando hayan creado su base de datos y contraseña. Voy a verificar si ya está completa la actividad de Daniel. Ya está su base de datos, pero veo que todavía no está creado el nombre de usuario. Bueno, vamos a esperar que haga esa actividad Daniel. Mientras yo ya voy a cerrar un momento. Bueno, no lo voy a cerrar, lo voy a dejar abierto para verificar sus bases de datos, pero a ustedes no se les olvide cerrar sesión cuando hayan terminado. Otra actividad que vamos a hacer rápidamente, ya para terminar por hoy, vamos a buscar Access, el programa de Access en sus computadoras. Ojalá que lo tengan. Si no lo tienen, no se preocupen, pero quienes lo tengan, abran Access y vamos a crear una base de datos dentro de Access. O sea, vamos a hacer en Access algo similar a lo que hicimos en el hosting, base de datos en blanco. Voy a darle nombre a mi base de datos. Yo la voy a llamar Osvaldo, como la que hice anteriormente, allá en el hosting, y la voy a crear aquí en mi carpeta de documentos. Entonces creo mi base de datos. La diferencia entre Access y MySQL, o digamos el cPanel, las bases de datos de SQL en el hosting, Access no nos pide nombre de usuario y contraseña. Aquí no, yo ya tengo creada la base de datos. Me está pidiendo ahorita crear una tabla, pero eso igual lo veremos después. Ahorita nada más cierro. Por lo pronto ya tengo creada aquí mi base de datos con mi nombre de Osvaldo. Cierro Access. Voy a mi carpeta para verificar que la base de datos exista. Por aquí tiene que andar. Aquí está la base de datos que acabo de crear en Access. Acabo de hacer en Access lo mismo que hicimos en el hosting
con la diferencia de que Access no nos pidió nombre de usuario y contraseña para la base de datos. En MySQL sí se necesita, en Access no. Entonces, esta es otra actividad que les pido, será nuestra actividad siguiente. Fueron 3 actividades: crear base de datos en el hosting, crear usuario y password, y crear una base de datos en Access. Son las 3 actividades que tenemos para el día de hoy. Estoy al pendiente de sus evidencias, que me manden capturas de pantalla de lo que hicieron. En el caso de Daniel, pues igual, para los demás, cuando hagan sus bases de datos ahí en el hosting, yo de ahí lo voy a tomar como evidencia y no ocupan mandarme nada. Solamente pues de su base de datos en Access si me pudieran mandar una captura de pantalla para saber que hicieron la actividad.